Mi nombre es Julio Méndez Uriburu, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes, estoy en el Centro Radiológico Luis Méndez Collado de Tucumán. Vamos a hablar ahora del valor de la tomografía multi-slice en el estudio de la patología musculoesquelética. Los objetivos de la presente charla son conocer la utilidad de la tomografía multi-slice para la valoración del sistema musculoesquelético, tratando de establecer o de reconocer, mediante los hallazgos tomográficos, elementos que puedan ser de utilidad para caracterizar lesiones y aproximar el diagnóstico. Desde sus inicios, la tomografía computada ha tenido un lugar preponderante para el estudio de la patología musculoesquelética, pero con el advenimiento de la tomografía helicoidal, y más aún con los multidetectores, se ha logrado progresar debido a la mayor calidad de las imágenes obtenidas. Si ustedes se fijan cómo ha ido progresando desde las reconstrucciones en el plano de perfil, por ejemplo, ahí tenemos una imagen de una columna con una reconstrucción helicoidal y otra con multicorte. Gráficamente es como cortar rebanadas, mientras que en el otro se obtiene un volumen y lo que después nosotros obtenemos de reconstrucción es con el espesor de corte que le pidamos a la máquina que nos dé. La elección del protocolo va a depender fundamentalmente del equipo que cada uno tenga. En el caso de un tomógrafo 16 pistas, se sugiere usar cortes que vayan variando a partir de 0,5 segundos, espesores de 0,75 y un valor de miliamperaje que va a ir entre 120 a 180, ajustando de acuerdo al volumen de la región a explorar. Cuando se exploran regiones muy extensas, incluso pueden usarse colimaciones mayores, hasta 1,5 milímetros. Y otro punto a tener muy en cuenta es la dosis que vamos a usar, sobre todo cuando estamos con pacientes pediátricos, que realmente es recomendable adecuar los valores para de esa manera protegerlo. Actualmente muchos centros de imágenes tienen tomógrafos multicortes 16 pistas o más. La gran trascendencia que tiene a partir de 16 pistas es que se logra el isotropismo del voxel, lo que permite observar a las imágenes con la misma resolución espacial. En todas las imágenes donde lo podamos reconstruir al voxel va a ser de idéntica calidad, lográndose reconstrucciones volumétricas muy buenas, así como también tridimensionales. Claramente el avance de los software de reconstrucción han podido mostrarnos imágenes con calidad y detalles anatómicos que realmente abruman. Este es el caso que vamos a ir yéndonos de la superficie, donde vemos detalles en la piel, vamos profundizando, ya vamos a estructuras musculares y por fin la anatomía ósea visible con gran calidad y definición. Los algoritmos de reconstrucción también van a ir variando de acuerdo a lo que nos interese evaluar o valorar. Para observar tejidos blandos se usa un algoritmo estándar de reconstrucción, mientras que si lo que nos interesa es evaluar el hueso en sí, se van a usar filtros óseos con gran detalle anatómico, como por ejemplo en este caso. Fíjense la diferencia que hay. Un filtro suave versus un filtro óseo. En el filtro óseo tenemos una gran calidad para evaluar las trabéculas óseas, la cortical, pero perdemos un poco de detalle para otras estructuras. Mientras que con un filtro suave, si bien no podemos ver bien a veces detalles de diferencia entre la médula ósea y la cortical, sí nos permite ver, por ejemplo, en este caso, un líquido articular heterogéneo que tiene un área hipodensa similar a la grasa y algo más denso en porciones de clive, y eso nos está hablando de una lipohemartrosis, seguramente en relación a una fractura más abajo o en el fémur o en el platillo tibial. Pero cada uno de los filtros va a ir aportando un detalle diferente para la valoración de la imagen. A su vez, cada sector del hueso tiene distinta composición trabecular
y eso nos permite ver tanto en los planos axiales, donde ustedes pueden ver la rótula con un detalle trabecular diferente al resto de la diáfisis del fémur o en la región condilia, y cuando hacemos la reconstrucción en el plano de frente, también podemos valorar con muchísima definición la estructura trabecular del hueso que estamos explorando y también la indemnidad de las corticales. Otro ejemplo con el uso de filtros óseos o filtros de partes blandas. Si bien esta zona suele aparecer muy artefactada por el volumen del paciente que está cercano a los contornos del gantry, y eso genera un poco de artefacto de ruido, pero miren cómo hay un detalle anatómico diferente en la cabeza humeral en cada uno y cómo nos permite ver la médula ósea con una definición diferente en el filtro de partes blandas, y en los cortes axiales podemos explorar la axila, lo cual no sería de buena definición en el filtro óseo. Por lo tanto, cuando estamos explorando un paciente es necesario evaluarlo tanto con el filtro óseo como con el filtro de partes blandas, porque los dos van a aportar y van a sumar en el diagnóstico final. Otro ejemplo que sirve para mostrar la valoración del trabeculado óseo, en este caso una cadera, donde se resaltan la existencia además de imágenes más densas, de bordes bien definidos, que son núcleos de compacta y que están dentro de variantes anatómicas habituales. Las principales indicaciones que tiene actualmente la tomografía multicorte están dadas fundamentalmente en la patología traumática, también para la evaluación de deformidades congénitas, mediciones de ángulo que pueden ser, por ejemplo, en las alteraciones de la articulación fémoro-patelar o el ángulo de anteroversión femoral, las aplicaciones oncológicas, en menor medida las infecciones, lesiones de partes blandas y otras enfermedades degenerativas, así como también para la guía de procedimientos intervencionistas. Vamos a mostrar ahora algunos ejemplos de patología traumática. Esta es una imagen de reconstrucción en el plano coronal, donde se observa con claridad un trazo de fractura que involucra el platillo tibial externo y se extiende hasta la línea metafisaria y luego desciende hacia la diáfisis. Claramente queda definida la extensión de la fractura, donde es un sector anatómico que radiológicamente a veces ofrece dificultades. Estas son dos reconstrucciones tanto en el plano de frente como de perfil, en el que se ha usado el filtro para partes blandas, que también ayuda mucho, moviendo las ventanas, para identificar pequeños fragmentos óseos. Acá se aprecia tanto en el plano de perfil como en el plano de frente un fragmento desplazado por una fractura avulsión. Noten al ligamento cruzado posterior inserto en este fragmento avulsionado. Pueden ver también la cantidad de líquido articular que se relaciona con la patología traumática y la fractura reciente, así como también los cambios por edema o contusión en el panículo adiposo. Otra fractura de tibia en la que involucra a la línea metafisaria y al cartílago de crecimiento. Una reconstrucción en el plano de frente, una reconstrucción 2D, y una reconstrucción volumétrica donde muestra claramente cuál es y cómo es la ubicación del fragmento fracturado. El mismo paciente, esta vez visible en un corte axial, fíjense que ya está con el yeso para inmovilizar, y la reconstrucción tridimensional que muestra cómo está dispuesto el fragmento de la fractura visto en sentido inferior hasta su tope en la línea metafisaria, y le da una ubicación espacial al cirujano que hace que claramente pueda determinar la técnica de tratamiento. La columna vertebral suele ser asientos de fractura de acuerdo a la magnitud del golpe o del accidente, puede generar cuadros dramáticos. En este caso vemos una reconstrucción volumétrica en 2D con colimación o espesor de cortes mayores, y alcanzamos a observar la fractura con compresión del cuerpo vertebral, a los trazos que tienen, pero también la extensión hacia las apófisis transversas y hacia la lámina. Fíjense cómo una reconstrucción sagital
y una reconstrucción coronal va a aportarle un valor agregado a lo que ya está claramente visto por el clásico corte axial. En este caso tenemos otra fractura, hay un desplazamiento anterior, hay una fractura del platillo superior de la vértebra inferior adyacente y una múltiple cantidad de pequeños fragmentos óseos que se han desplazado hacia el canal raquídeo al cual están comprimiendo. Tenemos con reconstrucción de partes blandas, la vemos de perfil y en cortes axiales, y la tomografía 3D, perdón, las reconstrucciones 3D nos muestran no solo esa fractura, sino que la placa terminal superior de la vértebra superadyacente también está fracturada y queda iconográficamente visible. Esta es otra reconstrucción de una fractura, en este caso del omóplato y del extremo distal de la clavícula. La técnica 2D de frente nos muestran con mucha definición hasta dónde y cómo se extiende el fragmento. Y las reconstrucciones 2D también ayudan para entender más claramente cómo están dispuestos los mismos. Pero sin duda el diagnóstico no va a ser fundamentalmente dado por la imagen volumétrico 3D, sino sobre todo por los cortes directos axiales y sus reconstrucciones en técnica 2D. Otro caso en el que vemos fractura, en esta es fractura del platillo tibial con algunos fragmentos. Las reconstrucciones en el plano de perfil nos ayudan también a tomar ciertas valoraciones y definir, por ejemplo, cuánto es el hundimiento del platillo tibial en la zona que más claramente está desplazado. Entonces podemos, mediante los cortes en el plano de frente o de perfil, trazar líneas que van a ayudarnos para poder tener más detalle y definición en el informe que vamos a dar. Hay estructuras anatómicas que son difíciles a veces de diagnosticar, ya sea por radiografía u otros métodos. En este caso, una tomografía computada con reconstrucción 2D nos permite, en una pequeña luxación de la articulación entre la clavícula y el esternón, mostrar la presencia de gas y el desplazamiento mínimo que hay, descartando la existencia de fracturas. La gran fuerza que tienen muchos de los impactos hacen que las fracturas sean múltiples y que haya muchas estructuras anatómicas involucradas y no solo óseas. Por lo tanto, las reconstrucciones, tanto en el filtro óseo como en filtro de partes blandas, por ejemplo, en un paciente politraumatizado con una gran fractura de cráneo, nos muestran la gran cantidad de fragmentos óseos, pero también el compromiso con neumoencéfalo, con contusiones de parénquima. Las reconstrucciones, en el plano de frente y de perfil, dan una idea acabada, pero en este caso es donde la volumetría puede ayudar con mayor definición a entender cuáles y cómo son los fragmentos y a quiénes involucran. También es útil la tomografía computada para evaluar la evolución de fracturas trabeculares o de fracturas óseas. En este caso es un patrón de reconstrucción donde vemos esclerosis y sin separación de fragmentos, por lo tanto hablamos de una fractura consolidada. Otra de las importantes aplicaciones en la que la tomografía multicorte va a brindar grandes datos es en la oncología. No toda formación ocupante de espacio necesariamente va a ser oncológicamente trascendente, pero hay que saber y aprender a definirlas. Vamos a poner como ejemplo calcificaciones que se pueden encontrar con cierta frecuencia. En este caso está dada en la diáfisis, en el extremo distal de la diáfisis del fémur, cercana a la línea metafisaria, matriz de aspecto predominantemente cartilaginoso del tipo de los encondromas. También podría deberse a otra causa como un infarto óseo, aunque en este caso la poca delimitación hace pensar que se trate fundamentalmente de un encondroma. Otras lesiones benignas
que en su extensión pueden deformar o causar improntas en el hueso adyacente son los gangliones, que son comunes de ver en las rodillas o en algunas otras articulaciones. En este caso es una lesión que muestra contornos escleróticos bien definidos, ha horadado parcialmente al hueso y planteaba la duda diagnóstica si se trataba de una lesión de otro origen. Otra patología muy frecuente, que es la dada por el osteoma osteoide, y la tomografía tiene un gran poder diagnóstico de estas lesiones, tanto en filtro de partes blandas, donde se observa la imagen hipodensa, como en el filtro óseo, que muestra con claridad el nido. Acá mostramos otro caso, una patología benigna, que es un osteocondroma del hueso ilíaco. El poder hacer distintos reformateos de reconstrucciones, angulando y buscando el plano ideal, nos da, por ejemplo, la forma que tiene el cuello, cuál es la extensión, cuánto es la exóstosis. Podemos ver también los márgenes con el patrón típico del cartílago y poder llegar al diagnóstico histológico, no histológico, pero sí un diagnóstico más que aproximado. Este es un lindo caso para mostrar la comparación entre una tibia normal y una tibia patológica. Acá el espesor de corte de reconstrucción en la técnica 2D es más grueso, por eso es que toma muchas estructuras. En la tibia izquierda se observa la lesión expansiva que altera la cortical y se extiende en sentido inferior, desplazando también estructuras musculares adyacentes. Los cortes con espesor menor, con colimación más fina, valor de reconstrucción, claramente muestran la reacción esclerótica de esa cortical que luego está interrumpida y la extensión de la lesión, tanto en el plano coronal como en el plano axial, donde muestra como impronta sobre estructuras óseas y desplaza parcialmente al peroné. Otras lesiones que son común de ver, sobre todo en personas jóvenes, son imágenes que radiológicamente impresionan quísticas, pero con márgenes óseos insuflados. Acá los cortes tomográficos muestran homogéneamente hipodenso al interior de la lesión, que es isodenso con estructuras musculares, pero de menor densidad que el trabeculado que ordinariamente debería tener. Hay sectores donde se observa interrupción parcial cortical. Las reconstrucciones en el plano tanto de frente como de perfil muestran claramente la deformidad ósea. En este caso, un tumor de célula gigante del peroné. Las metástasis óseas pueden tener distintos patrones. Pueden tener imágenes líticas puramente, pueden tener imágenes escleróticas también puramente, o pueden tener imágenes mixtas. Por eso, ante la presencia de imágenes de este tipo, que también podrían plantear la posibilidad de otras lesiones como los hemangiomas, debe valorarse claramente en la historia clínica algún antecedente oncológico y, de ser posible, tener estudios previos que nos ayuden a caracterizar. En el screening de muchas patologías tumorales se hacen estudios de tomografía computada del abdomen y de la pelvis, con o sin inyección de contraste. Siempre es importante la valoración con ventanas adecuadas para poder descartar o reconocer precozmente lesiones secundarias. Este es un caso de un paciente con una paciente con cáncer de mama, donde se observa una lesión paravertebral y otra lesión en un arco costal que es claramente visible en el examen tomográfico de tórax. Con la ventana ósea se ve la extensión hacia el pedículo, la lámina y la costilla. En reconstrucciones de frente, nuevamente vemos el daño ocasionado al arco costal por la formación lesional, que en este caso es predominantemente lítica. Pero si agudizamos un poco la vista y siguiendo con ventana de partes blandas, miramos también al trabeculado óseo, un asiento común de patología secundaria son los huesos ilíacos cercanos a las espinas ilíacas posterior-inferiores. Fíjense cómo con el contraste alcanzamos a delimitar múltiples formaciones nodulares que nos están hablando de secundarismos también a ese nivel. Es decir, si no viésemos las lesiones en los arcos costales que estamos viendo en las reconstrucciones de frente, arriba como en los últimos arcos costales, o la lesión
ósea de la vértebra que antes habíamos visto en la imagen anterior, este pequeño cambio de señal, que en este caso está bien demostrado por el cambio de ventana, nos está hablando ya de un secundarí. En el plano axial, la misma paciente señalando imágenes nodulares. Decíamos que los patrones de metástasis pueden ser variables, pueden ser osteoescleróticos, pueden ser osteolíticos o pueden ser heterogéneos. Este es un paciente con cáncer de próstata avanzado con múltiples lesiones nodulares en los huesos de la columna lumbar y también del sacro, con márgenes bien definidas y otros que son predominantemente escleróticos. Y como decíamos al principio, la valoración de la lesión ósea también debe incluir la valoración de la extensión a partes blandas, por eso la importancia de recurrir a diferentes filtros para tener mayor detalle anatómico. En este caso es una lesión heterogénea, expansiva, predominantemente lítica, que en su extensión hacia partes blandas adyacentes ha generado múltiples imágenes cálcicas. Ahora lo vemos con ventana ósea, un filtro óseo, aparte de la ventana un filtro óseo, donde muestra mayor detalle anatómico, con mejor precisión, la lisis ocasionada en la cortical y la extensión cálcica hacia partes blandas. Sarcoma, donde la reconstrucción 3D puede hacer una contribución iconográfica, pero en este caso no aporta mayores datos al diagnóstico. Otra de las grandes indicaciones que tiene la tomografía multicorte es el estudio de la patología infecciosa para la valoración de la extensión de la lesión y del daño que está ocasionando. Si bien la resonancia magnética es de gran utilidad, la tomografía también puede contribuir a la definición del daño anatómico óseo. Sabemos que la contaminación alcanza las estructuras óseas y articulares por 4 vías fundamentales: la diseminación hematógena, la diseminación desde un foco de infección contiguo, el implante directo o la infección postoperatoria. Los hallazgos van a ir dependiendo del tiempo de evolución de la lesión. Si bien existen términos descriptivos que se usan para definir ciertas características radiológicas y patológicas que se van observando a lo largo del curso de una osteomielitis, desde el punto de vista descriptivo, vamos a ver en el caso de esta infección, que es un hueso tubular largo, una imagen de contornos bien definidos por un halo hipodenso o radiolúcido, sería radiológicamente, con una reacción esclerótica de la cortical suprayacente y áreas de interrupción de la cortical. Seguramente la imagen hipodensa está dada por un tejido de granulación que va a rodear a este foco infeccioso localizado. Otro caso de patología infecciosa donde el agente causante ha sido el ingreso directo de un objeto contaminado, que era una espina, que llegó a contactar con la epífisis proximal de esta primera falange del hallux. Nótense los cambios escleróticos que están ocasionando en el núcleo de osificación. Tanto la osteomielitis como la infección del disco pueden ser complicaciones secundarias a un procedimiento quirúrgico, tal como una laminectomía, una disectomía, o, como en este caso, una gran instrumentación donde se ven las barras de fijación posterior y los tornillos transpediculares, que desde el momento del acto quirúrgico hasta la imagen han pasado 7 meses. Se observa que a través de uno de los tornillos ha ingresado un germen que ha condicionado una infección que en su evolución está afectando el espacio interarticular y generando deformidades de los platillos vertebrales con áreas escleróticas y líticas. Si bien el estudio de lesiones en partes blandas va a tener otros métodos diagnósticos de primera elección, tales como la ecografía o la resonancia magnética, la tomografía computada también puede aportar datos de utilidad. Esta es una imagen típica de miositis osificante en la que podemos ver distintos estadios evolutivos o distintas extensiones de la lesión. La mayor de ellas tiene forma de hueso, fíjense que tiene cortical y tiene trabéculas en su interior. Vean el gran contacto que hay con el isquion
y con el trocánter mayor del fémur, la tomografía nos ayuda a definir la separación que tiene con la cavidad articular y nos sirve también de diagnóstico diferencial para separarla de entidades que puedan afectar a la articulación o a la sinovial. Miren que también se ven otras imágenes de menor tamaño proyectadas en músculos adyacentes. Otro motivo de consulta común en estudios del tórax está dado por la sensación de masa ocupante en la punta de la escápula, o frote o dolor. En este paciente se ve una imagen clásica de un fibroelastoma, donde por debajo de la punta de la escápula y entre los planos musculares y la pared torácica se observa una lesión heterogénea con densidad similar a planos musculares adyacentes, aunque más hipodensa, y que a su vez tiene mucho más densidad que el panículo adiposo. Por lo tanto, la separamos desde una estructura adiposa puramente, no es un lipoma, y en este caso, por la localización, ya podemos definirlo como un fibroelastoma. Si bien en este último tiempo la complementariedad entre la radiología, ecografía y la resonancia magnética ha tenido una gran indicación para la valoración de enfermedades degenerativas, aún la tomografía puede tener gran importancia para la definición de la extensión de lesiones anatómicas en el hueso. Hallazgos óseos de la patología degenerativa osteoarticular están dados fundamentalmente por imágenes radiolúcidas que corresponden a las geodas subcondrales y sus márgenes escleróticos bien definidos. En este caso vemos en la rótula en la cara posterior externa, en el contorno anterosuperior del cóndilo externo, en la línea intercondilia y también en el contorno posterior superior del cóndilo interno. La resonancia magnética tiene actualmente mayor indicación para la valoración de la enfermedad degenerativa discal y de la columna, pero la tomografía computada en este caso nos está mostrando con gran definición los fenómenos degenerativos del disco intervertebral por presencia de gas y también la esclerosis subcondral, seguramente por un MODIC-3 en la placa terminal inferior y superior de las vértebras supra e infrayacente, la disminución de la altura del espacio articular y la presencia de osteofitos marginales. Como técnica para ayuda en la guía de colocación de agujas, la tomografía tiene cada vez más preponderancia. Las indicaciones más frecuentes están dadas para la punción biopsia de lesiones líticas o sólidas escleróticas en el hueso, o bien para el tratamiento de patología herniaria mediante la infiltración de corticoides. Es común que en pacientes politraumatizados, al momento de llegar a la sala de tomografía, vengan con algún tipo de tracción esquelética. La tracción se hace con elementos metálicos que generan a su alrededor artefactos que pueden alterar la calidad de las imágenes, por lo que la utilización de filtros adecuados va a ayudarnos a disminuir la afectación y va a permitirnos estudiar con detalle la zona que nos interesa valorar. Es un paciente con un traumatismo severo de la tibia con una tracción en el calcáneo. Otro paciente donde vemos ya la evolución de una fractura del platillo tibial que ha sido tratada con elementos de osteosíntesis. Y a la derecha de la imagen, otra de las cosas que puede aportar la tomografía es la evaluación de la localización de elementos de corrección. En el lado derecho vemos un tornillo transpedicular con localización adecuada, mientras que en el lado izquierdo, si bien el tornillo tiene una buena ubicación, ha sufrido una interrupción de su trayecto por una ruptura en la unión del cuello del tornillo. Ese es un dato que tiene importancia para el cirujano, ya que puede ayudarlo a corregir o a prevenir algunas complicaciones. Una herramienta importante que se dispone en la valoración de la patología es el empleo de medios de contrastes. En el lado derecho, una ventaja secundaria a la administración del contraste es en cortes tardíos poder tener reconstrucciones ureterales que podría eventualmente tener importancia en la valoración de un politraumatizado
en esa región. En la imagen de la derecha se ve la inyección de contraste en la articulación del hombro, que es un examen de artrotomografía que la utilización multiplanar colabora para definir lesiones no perceptibles o no visibles en el examen directo. Como conclusiones diría que la tomografía multicorte, gracias a los nuevos protocolos de exploración, obtiene imágenes de gran calidad para reconstrucciones 2D y también volumétricas, que nos va a permitir la valoración rápida y precisa de lesiones. En cuanto a la patología tumoral, nos ayuda a valorar la matriz de la lesión y evaluar también la extensión hacia planos adyacentes. Las múltiples opciones que nos brindan las reconstrucciones multiplanares y a su vez el empleo de filtros adecuados son de gran utilidad para la observación de tutores metálicos o elementos de osteosíntesis y para también poder evaluar su localización o el estado de los mismos. Y el uso de contrastes intravenosos e intraarticulares a veces nos pueden aportar datos valiosos para la evaluación de diferentes patologías. Bibliografía recomendada la ponemos al pie de esta diapo y muchas gracias. Hasta luego.